Para retomar la sesión, antes de pasar a la siguiente sesión, voy a comentarles acerca del reglamento que les estaba hablando ese día, ¿no? En el cual les había comentado que este reglamento establece criterios, establece métodos y procedimientos técnicos normativos para la tasación de bienes inmuebles. ¿Sí? Más está ingresando. ¿Sí? Y les comenté también en la clase pasada que nosotros dentro de este curso vamos a terminar con el informe de tasaciones, ¿sí? Van a armar ustedes un informe que va a consistir con lo que es la memoria descriptiva, la aplicación de la fórmula de tasaciones y los anexos del informe técnico. ¿Qué documentos como agente inmobiliario o si soy una persona que me dedico a tasar inmuebles tengo que solicitar al propietario? ¿Sí? El primer punto o el primer documento es la copia literal. ¿Sí? Indispensable siempre pedir la copia literal. El segundo documento es el predio urbano. El tercero, el HR, que es la hoja resumen. El cuarto, la declaración de predio, ¿sí? El DP. Y es muy importante que ustedes tengan un plano del estado actual de la propiedad o conozcan también la distribución de los ambientes, el área techada. Eso me sirve muchísimo al momento de calcular la tasación, ¿ya? Y el punto donde hablamos acerca de la inspección ocular es un punto que no, que tienen que hacerla sí o sí, no pueden saltarse este punto porque necesitan conocer la realidad de la propiedad. Si de repente tiene alguna fisura, alguna grieta, si hay humedad dentro de la propiedad, si de repente el techo está rajado, entonces es importante hacer la inspección ocular. Y nosotros como agentes inmobiliarios o como personas que nos dedicamos a lo que es hacer evaluaciones, nos guiamos siempre del Reglamento Nacional de Tasaciones y del cuadro de valores unitarios de edificación. ¿Sí? Entonces, esta parte ya la habíamos tocado. Vamos a llegar a esta parte que es importante. Yo quiero que ustedes sepan que existen dos tipos de tasaciones, ¿ya? La primera tasación es la tasación reglamentaria, donde se calcula o se utiliza valores arancelarios de terreno y valores unitarios de edificación aprobados de acuerdo con la normativa vigente. Y la otra tasación que nos importa a nosotros como agentes es la tasación comercial, donde se usa valores de libre mercado aplicando métodos directos o indirectos debidamente sustentados. ¿Sí? Entonces, clasificamos a tasaciones en dos tipos, reglamentaria y comercial. ¿Sí? Ya están todos. Esto ya lo habíamos hablado. Vamos a pasar acá. ¿Sí? Entonces, la sesión de hoy día, que es la segunda clase, vamos a aprender y vamos a identificar y de repente recordar también acerca de los documentos de un predio que influyen directamente en el valor del inmueble, que influyen directamente al momento de realizar la tasación. Entonces, vamos a aprender esta sesión a leer una copia literal, a leer el CRI, a leer el autovalúo. También vamos a ver qué documentos adicionales se requieren para realizar una tasación y vamos a aprender cómo se utiliza estos documentos hacia el informe de tasaciones. Vamos a empezar con lo ¿qué es la partida registral? Ya, esto también conversamos la clase pasada, en la cual cada propiedad tiene un número, ¿no? Un número de partida registral, que es como tener el número de DNI de cada persona, ya sea en zona urbana o en zona rural. Por ejemplo, si hablamos de zona rural, aparte del número de partida, también tiene la unidad catastral, ¿no? Que es un número que también
se puede usar para buscar las propiedades en registros públicos o también a nivel municipal. Unidad catastral, dijiste, ¿no? ¿No te escuché muy bien? Para este terreno rural, aparte de la partida registral, hablaste de unidad registral, me parece. Unidad catastral. UC, Catastral. UC, UC, Ok. unidad catastral. Ese es para terreno rural, ¿no? Sí, terrenos grandes, pues, ¿no? De 1 hectárea, 2 hectáreas, ¿no? Siempre aparece Ok. la unidad catastral. Sí. Entonces, la partida registral como tal es la unidad de registro conformada por todos los asientos inscritos y organizados en la base, ¿no? La base de la propiedad, ¿no? Ya sea en este caso un bien, ¿no? Por ejemplo, puede haber asiento de compra-venta, asiento de anticipo de legítima, asiento de donación, asiento de hipoteca, levantamiento de hipoteca, de embargo. Todo lo que suceda con la propiedad va a aparecer inscrita asiento por asiento, ¿sí? Y este documento, como ustedes saben, está expedido por SUNAR y contiene todo el historial y todas las inscripciones que tiene un inmueble en los cuales se ha sucedido o ha pasado o se ha solicitado que se realice esta inscripción de los asientos, ¿no? Entonces, hay un punto importante que quería tocar también, es que hay mucha controversia, hay mucha duda, o de repente no sabemos identificar, ¿no? O no sabemos diferenciar, sería la palabra, acerca de qué es un tomo, qué es una ficha y qué es una partida electrónica, ¿sí? Lo coloqué acá porque yo creo que es importante que ustedes lo sepan. Entonces, el primer punto. ¿Qué es un tomo, no? Los tomos se inscribían inscripciones, las más antiguas en registros públicos y se realizaban de manera o de forma manual. Se realizaban de forma manual por los registradores, ¿no? Acá les puse una foto, ¿no? De repente ustedes se han topado con alguna copia literal que tiene este tipo de formato, que tiene tomos, ¿no? Y están escritas y a veces son ilegibles, ¿no? No se pueden interpretar, no se pueden leer, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Es lo que antes se daba, todo era a mano, ¿sí? Entonces, a eso llamamos tomos, son los tomos, los más antiguos, ¿ya? Las fichas, luego de los tomos se realizaban las inscripciones a máquina de escribir, ¿no? Acá estamos hablando ya en la época donde ya aparecen las primeras máquinas de escribir y si ustedes se dan cuenta, las fichas tienen esta simbología, ¿no? Este tipo de letra y uno se identifica rápido que son máquinas de escribir, ¿no? Entonces, cuando vean esto son fichas, ¿sí? Entonces, y la partida electrónica, que es la última, son las inscripciones actuales, se puede decir, o modernas, en las cuales ya manejan los registradores con un soporte magnético, un soporte virtual, ¿no? Y adicional a eso, cada partida electrónica actualmente tiene un QR, como les comenté la semana pasada también. No esta semana, el día miércoles, ¿no? Tiene un QR de verificación. Hay bancos que solicitan la copia literal con el QR. Hay bancos que de repente no son exigentes, pero hay bancos que sí lo hacen, ¿no? Y ya saben que todo es de manera digital, ¿no? Toda la información. Entonces, es importante que ustedes sepan identificar y diferenciar qué es un tomo, qué es una ficha y qué es una partida electrónica, ¿sí? Entonces, repetimos, tomos son los más antiguos, escritos a mano. Las fichas son cuando se usaba la máquina de escribir y las partidas electrónicas son lo que actualmente vemos, ¿no? Que todo es digital y encima usan el QR, ¿sí? Sí, Dime, coméntame. y en las fichas registrales, necesariamente salen con QR o uno tiene que solicitarlo. Se puede solicitar con QR, pero dependiendo de los asientos que tenga la propiedad, ¿no? Hay propiedades que tienen de repente, no sé, 20 asientos, 10 asientos, ¿no? Y igual, si por ejemplo ha habido un movimiento de repente en los últimos años, las primeras hojas de repente actuales van a salir de forma digital, ¿no?
pero igual tienen que salir todos los asientos de la propiedad. De repente las últimas hojas son a mano o a máquina de escribir, ¿no? Ya, pero el QR sale, digamos, si la ficha electrónica tiene, como tú dabas, por ejemplo, 20 20 asientos, ¿no? Ujú. Un asiento es lo mismo que decir una hoja. Normalmente, no, en realidad no. Por ejemplo, hay asientos que tienen más de una hoja, tienen varias hojas. Ya. Ah, Ahorita vamos ok. a entrar a registros públicos para verificar también, para que lo Entonces, identifiques, ¿no? No un, necesariamente un un as- asiento es una hoja. ok. Entonces, un asiento viene a ser, digamos, un Una, movimiento, una transacción. una inscripción, ¿no? Que se ha registrado, ¿no? A nivel de Ah, registros públicos. Una inscripción de la ok. propiedad, alguna variación, ¿no? Entonces, entonces la consulta sería, si tiene la ficha electrónica, 20 asientos, en los 20 asientos tiene que aparecer el QR o en cada hoja, ¿cómo es eso? Ya, por O ejemplo, en acá, una sola hoja. mira, por ejemplo, acá tengo un documento. Este documento que estoy mostrando, este lo he solicitado. Por ejemplo, cuando yo solicito, porque te da la opción registros públicos, que dice certificación ahí, o verificación, ya con código de verificación acá, ¿no? Entonces, todas las hojas me parecen con el QR, todas las hojas, si te das cuenta. Por más que de repente los últimos asientos hayan sido los más antiguos, igual aparecen todos con QR, ¿sí? Ah, ok, entonces el QR viene por cada hoja. Por cada hoja, sí. Ok, pero igual hay que pedirlo que lo incluyan ahí en la impresión, Sí, porque, porque puede que no lo incluyan. claro, puedes solicitar de repente una copia literal y no tiene el código de verificación, ¿no? Por eso te digo, hay bancos que te solicitan obligatoriamente la copia literal con el QR para los créditos hipotecarios. Me ha pasado a mí, por eso te comento, ¿no? Hay bancos que no solicitan la copia con el QR y la dejan pasar así nada más y firman la minuta, firman la escritura pública, ¿no? Pero sí hay bancos exigentes. Ya, pero los que solamente te aceptan sin necesariamente el QR, eh, tienes, no te exigen el QR, pero sí te exigen, digamos, el comprobante de pago, de que No, mira, efectivamente has sacado la copia literal de registros públicos. Mira, por ejemplo, acá cuando vendemos una propiedad, te piden que la copia sea por lo menos de los últimos 30 días, ¿no? Si se pasa de repente una copia que tiene 2 meses, que lo has solicitado, ya no tiene validez, ¿no? Porque tú sabes que de un día para otro puede cambiar esa copia literal. Se pueden inscribir más asientos, ya. Entonces, Correcto. más que pedirte el voucher, van a verificar la fecha que tú has impreso esa copia literal, ¿no? Más que el voucher, sí, la fecha. Ok, entonces, la copia literal, como nos explicaba en la clase pasada, los bancos puede que te la acepten sin que sea una copia literal de pago. Como te digo, cuando yo les expliqué la primera parte, ya, cuando ingresaron a la plataforma Conoce Aquí, Claro. eso es una ficha informativa. Eso no le puedes presentar al banco, pero sí te sirve a ti como agente inmobiliario para que sepas qué asientos tiene la propiedad, para que sepas en qué estado se encuentra la propiedad, Como ¿sí? conocimiento, nada más. Así es. Y lo primero que revisa el abogado de notaría es que diga esto, ¿no? Documento con valor legal para todo tipo de trámite. En el Conoce Aquí, que es informativa, dice ahí, esta ficha es informativa, no tiene validez legal, ¿no? Esta sí dice, ¿no? Y lo otro, Ah, y lo otro que correcto, revisa correcto. es acá, mira, ve, la fecha, 9/4/2025, es de este mes, hace 2 días. Entonces, es una copia literal, la más actualizada posible de este mes, ¿no? Pero si tú le llevas una copia de hace un año, hace 2 años, te la va a rechazar el abogado. Correcto.
Entiendo que la diferencia viene con lo que tú indicabas de que eh, ahí en el aplicativo de Conoce Aquí viene como en toda la hoja indicando que esta copia es simplemente informativa, Así es. a diferencia que la que es pagada no te sale ese escrito. Claro, no aparece el marco de agua. Correcto, ok, gracias. Mm, buenas noches. Buenas Me gustaría noches. que las preguntas también sean más enfocadas y demasiado a la larga, como que un poquito, sinceramente, molesta. Quisiera que continúe. Las preguntas así bien puntuales también hay que hacerlas al final para no, digamos, interferir en la continuación de la clase. ¿Sí? Sí, Por favor. no se preocupen, igual estamos igual acá para resolver cualquier duda. Sí sería que sea puntual las preguntas, ¿sí? Ya para no retrasar también la clase. Ya, vamos a seguir con la clase para poder avanzar. Hay otra diferencia que también yo planteé dentro de esta exposición, ya, para que ustedes la puedan manejar. ¿Cuál es la diferencia entre una copia informativa? Ahí va la pregunta que me estabas haciendo. Una copia literal, ya, y un certificado literal, ¿sí? Eh, en realidad, todos estos nombres, tanto copia informativa como copia literal, como certificado literal, contienen lo mismo, ¿no? Son lo mismo, solo que algunas de repente tienen un carácter legal más que otras. Por ejemplo, la copia informativa, ¿no? Son copias registrales, dice ahí, de uso informativo, no para trámites administrativos, ni judiciales, ni legales, ¿no? Entonces, como te comentaba, ahí aparece, ¿no? Como sello de agua aparece, copia informativa. La copia literal, eh, actualmente llamado certificado literal, es la que ustedes conocen, ¿sí? La que ustedes conocen y la que ustedes manejan para sus trámites de compra-venta en notaría, ¿no? Pueden certificarla con un código de verificación como es el QR. Y el certificado literal son copias registrales para uso administrativo y judicial, ¿no? De repente esto ya es un poco que ustedes dependen mucho del abogado si acepta este tipo de documento, ¿no? Para lo que es una enajenación de una compra-venta, ¿sí? De repente si quieren ir a pagar al SAT, van con el certificado literal y hacen su trámite de pagar su alcabala, de pagar sus predios, de pagar sus arbitrios, ¿sí? Ya, esta parte de acá también quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Todos los documentos que les estoy mostrando son documentos que les va a servir y quiero que ustedes también sepan cómo leer estos documentos para que puedan usar bien al momento de aplicar la fórmula en tasaciones, ¿ya? Entonces, una copia literal, ¿ya? Tiene en este caso 6 puntos importantísimos. El primer punto es el antecedente nominal, ¿sí? Que les voy a mostrar en un ejemplo. El segundo punto es la descripción del predio. El tercero, título de dominio. El cuarto, cargas y gravámenes. El quinto, cancelaciones. Y el sexto son otros, ¿no? Acá hay un ejemplo de la copia literal. Por ejemplo, acá aparece zona registral, número 5, sede Trujillo, oficina registral Trujillo, partida, número tal, ¿sí? Hay que también tener en cuenta que en todo el Perú hay ciudades que no tienen acceso a registros públicos, ¿no? Pero de repente lo derivan con otra sede de la provincia, del lugar donde se pueda manejar registros públicos. La ubicación del inmueble ya va a aparecer justo en la parte superior de la copia literal. Acá dice, por ejemplo, inscripción de propiedad inmueble, Manzana B, lote 8, centro urbano, Avenida Mansiche, número tal, ¿no? El primer punto, que es antecedente dominial, ¿ya? ¿Qué es el antecedente dominial? ¿No? Por ejemplo, podemos tener un terreno, ¿ya? Un terreno matriz grande, ¿ya? Pero ese terreno matriz de repente yo lo independizo en diferentes lotes, ¿ya? Entonces, ahora actualmente mi propiedad tiene una partida, pero antes le pertenecía otra partida, ¿no? ¿De dónde antecede? ¿De dónde sale la nueva partida? Entonces, en el punto número A, si quieren buscar más información de la propiedad, cómo nació, cómo se independizó,
ustedes pueden ir a esta partida, ¿no? Y pueden verificar el proceso, ¿sí? Entonces este es su antecedente, de dónde viene la partida actual, ¿no? De repente un lote matriz, de una casa que tenía varios niveles y se independizó, y eso lo van a encontrar en el antecedente dominial. Eh, el punto B ya habla sobre la descripción del inmueble. Ya esta descripción del inmueble puede ser aplicada centros urbanos, predios rurales, la ubicación exacta, ¿no? Según lo que está verificado y registrado, va a aparecer acá, ¿no? La manzana, los lotes, distrito, provincia, aparece toda la información de la ubicación del inmueble, ¿no? Son las características físicas del inmueble, porque me aparece también el frente, ya acá está el frente, Avenida Mansiche con línea recta 5 metros, ¿no? Hay partidas, por ejemplo, esta partida es regular, ¿no? Es regular. Hay partidas que de repente su polígono es irregular, tiene varios frentes o varios quiebres, ¿ya? Y hay que saber también interpretarlos. Eh, por ejemplo, en el lado derecho ya te dice con qué lote colinda, cuánto es su longitud del lado derecho, el lado izquierdo igual, ¿no? Con qué lote colinda y cuál es la longitud del lado izquierdo. Y del fondo también, en este caso, colinda con una acequia y el fondo es 4,72 metros lineales, ¿ya? ¿Qué más encuentro dentro de la copia literal? Encuentro el perímetro, encuentro el área del terreno y encuentro el uso del lote como tal. En este caso, el lote para uso de vivienda, ¿sí? Entonces, la descripción del inmueble es información muy importante, muy valiosa, ¿ya? Que yo siempre la uso. De repente hay propiedades que no aparece este punto, pero en la mayor cantidad de propiedades van a encontrar esta descripción del inmueble. En el punto número C, donde habla de título de dominio, acá vamos a encontrar cómo ha sido transferida la propiedad. Si ha sido por compraventa, ha sido por donación, ha sido por anticipo de legítima, ha habido una prescripción adquisitiva de dominio. Toda la información de cómo se transfirió la propiedad vas a encontrarla acá, en el título de dominio, ¿no? En este caso, por ejemplo, se hizo una prescripción adquisitiva de dominio formulada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no? Para este caso se dio así de esta manera. En el rubro número D, que es gravámenes y cargas, pues si de repente una propiedad está hipotecada, va a aparecer hipoteca acá. Y si haces clic dentro del asiento de hipoteca, vas a saber cuánto es el monto de la hipoteca y con qué banco tiene la hipoteca, ¿no? Y si lo ha cancelado la hipoteca y ha solicitado el levantamiento a nivel registral, va a aparecer cancelación de hipoteca, ¿no? O cancelación de carga y va a aparecer limpia la propiedad, ¿no? Me ha pasado en muchos casos, y de repente también les ha pasado a ustedes, que mucha gente saca una hipoteca, paga todo, pero no levanta la hipoteca, ¿no? Y cuando quiere venderla recién se da cuenta que la casa sigue hipotecada. De repente recién se van a pedir una constancia de no adeudo al banco, le piden un documento firmado por los representantes de los bancos para poder recién inscribir el levantamiento de la hipoteca, ¿sí? Entonces, es importante saber leer la copia literal, ¿ya? En otros, ya, por ejemplo, en este caso no aplica, no dice ninguno, ¿no? Hay casos en los que sí aparece algún dato extra de la copia literal, en este caso no. Entonces, vamos a hablar uno por uno. Como les decía, en antecedentes nominales se anotan todos los antecedentes del predio, de qué propiedad matriz viene, ¿no? En el punto número 2, que es la descripción del predio, vamos a encontrar todas las características físicas del bien inmueble, como ubicación, área, frente, perímetro de terreno, etcétera, ¿no? En título de dominio se anotan todas las transferencias que la propiedad haya tenido, ya sea anticipo de legítima, donación, prescripción adquisitiva, todas las que ustedes vean en el negocio inmobiliario. En cargas y gravámenes van a aparecer, como les comenté, las hipotecas, los embargos, ya. Si de repente tiene una carga técnica la propiedad,
Es muy diferente que una propiedad tenga una carga técnica a que tenga una carga como una hipoteca, son cosas distintas. La hipoteca, como saben, va a aparecer el nombre del banco, cualquier banco, ¿no? BCP, Banbif, Interbank, cualquier banco. Y una carga técnica es por no haber cumplido los parámetros de construcción que la municipalidad emite, ¿sí? Son cosas muy distintas. La carga técnica se puede levantar con un informe sustentando esa carga técnica, ¿no? Pero la hipoteca tienes que sí o sí liquidar tu deuda con el banco y hacer tu levantamiento de hipoteca. Son cosas muy distintas. Ya, y en cancelaciones, si yo tengo una hipoteca, lo he pagado, tengo que cancelar, o quiere decir levantar esa hipoteca, ¿no? No solo es pagar al banco, sino también que en registros públicos aparezca como levantamiento de hipoteca. Ya sea un trámite judicial o un trámite extrajudicial. Hay propiedades que llegan hasta embargarse o llegan a inscribirse el embargo y de repente dictan una medida cautelar para poder manejar ese embargo. Entonces todo va a aparecer ahí, ¿no? Porque en embargo va a aparecer el número de expediente también. Si pasa a proceso judicial va a aparecer, ¿no? Entonces toda información que ustedes quieran de la propiedad va a aparecer dentro de la copia literal, ¿no? La cosa es saber interpretar, ¿ya? Porque me he topado que de repente hay copias literales que se confunden en el nombre del dueño o se confunden en el número de DNI y aparece un asiento, rectificación de datos o rectificación de nombre, ¿no? Y ya genera un asiento adicional a la copia literal. En otros, por ejemplo, vamos a encontrar registros personales, como de repente separación de bienes, el tema de las herencias, van a aparecer en otros. Ya, o el divorcio también, si en caso se dé, también va a aparecer, ¿no? ¿Cómo afecta la propiedad? ¿Sí? ¿Cómo leer la información que contiene la partida registral? Ya, esta es una recomendación eh, que estamos dando. Primero es verificar quién es el propietario actual, ya, porque aparece también en la copia literal. Como te digo, cada copia literal también depende de la antigüedad. Algunas aparece en la parte principal titular. Si son dos esposos, van a aparecer el nombre de los dos esposos, ¿no? Pero hay que saber quién es el actual y el último propietario del inmueble, ¿ya? Y que esté inscrito, ya sea por transferencia de dominio o si es por otro tipo de transferencia, ya va a aparecer inscrita también y registrada dentro de la copia literal. En las cancelaciones se debe verificar si las gravámenes o cárganas indicadas en la partida han sido levantadas y canceladas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso al momento de captar propiedades o de comprar propiedades, ¿sí? Tercero, en el registro personal se debe verificar si la propiedad no está incluida en un proceso de separación de bienes, ¿ya? A veces compras la propiedad, ¿no? Tienes tu esposa, tienes tus hijos y al final de repente se divorcian, ¿no? O de repente se casan, no sé. La cosa es que tienen que identificar qué porcentaje de repente tiene cada pareja, ¿no? 50-50 o de repente lo compró antes la propiedad de haberse casado. Entonces hay que verificar también la cronología del tiempo para saber bien identificar y no caer en el error que muchas personas caen, ¿no? Que no verifican la copia literal. Cuarto punto, revisar la partida registral. Ya es recomendable verificar que no existan títulos pendientes en trámite de inscripción. Ya, ¿a qué voy con esto? Esto sí es importante que lo tengan en cuenta. Me pasó un caso y también quiero contarles a ustedes para que no les pase. Nosotros, bueno, nos contactaron para vender un terreno en Moche. Ya es una zona rústica, no es como una campiña, es campo, donde está la huaca de la luna y el sol. Era un terreno más o menos de 500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, lo primero que pedimos, como les comenté, y ustedes también lo hacen seguro, es pedir la copia literal, ¿no? Pedir el autoavalúo, conocer la propiedad, hablar con el propietario, ¿sí? Entonces fuimos, verificamos la documentación en registros públicos, vimos que todo estaba bien, ¿ya? Chequeamos que todo estaba bien.
pero cuando llevamos visitas al terreno, porque hubo bastantes visitas en el terreno, por un tema de precio, apareció una señora, nos dijo que era su terreno. Salió a reclamar que era su terreno. Ya, pero nosotros habíamos revisado la copia literal ya. Habíamos coordinado con el dueño que aparece en registros públicos, pero ella nos sentamos a hablar con ella de manera adecuada, ¿no? Porque es lo normal también que ella de repente nos comente qué es lo que ha pasado, ¿no? Y nos había comentado, nos había contado que ella la había comprado al anterior dueño, no al actual, pero habían hecho una minuta por un juez de paz, sí, hace más de 10 años, por un juez de paz, ¿ya? Eh, la minuta nunca había sido inscrita en registros públicos, se había quedado solo como minuta, nada más archivada en el juez de paz. Y que ella había dado una cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, habían solicitado que se anule la venta. En realidad no lo hizo como venta tampoco, aparecía como donación. Y ustedes saben que una donación se puede revertir la donación. Por ejemplo, si yo, Fran, dono una propiedad, ¿no? Y de repente afecta la donación a mis herederos, se puede revertir la donación, ¿no? Entonces hay un porcentaje que es un tercio que se puede donar máximo, no se puede donar más del valor de la propiedad, ¿ya? Porque puede que afectes a los herederos forzosos, que pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, ¿no? Entonces, en este caso, sí me pareció muy curioso que yo pensando que en la documentación ya aparecía ya propietario actual y estaba todo en regla, no había mapeado que existe una minuta de un juez de paz. Y verificando con el abogado, corroborando, me dice Fran, esa minuta sí tiene validez, ya porque el señor ha pagado, han firmado también el anterior dueño y el juez de paz también tiene carácter legal, no tan alto de repente como un notario, pero sí tiene carácter legal, ¿no? Y la señora tiene posesión en el terreno ya más de 10 años. Entonces, sí podía anular la donación, porque encima era donación, ni siquiera era compra-venta, ¿sí? Entonces, al final llegamos a un acuerdo, hablamos con el actual dueño, ¿no? Que nos explique qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas ahorita, justo cuando está el cliente interesado en había separado al cliente de la propiedad? Y al final hicimos que llegue un acuerdo de conciliación entre el actual propietario y la dueña que le había pagado al anterior dueño, ¿no? Con una cantidad monetaria. Al final se llegó a un acuerdo, sí, firmaron un documento donde le dio plata el actual dueño y al final sí se pudo lograr la venta, pero me quedé con esa inquietud, ¿no? Luego, analizando bien, dije, es más complejo de repente vender vender un terreno en zona rural porque no sabes de repente qué trámite hay detrás, que de repente se ha firmado la minuta en un juez de paz, si de repente ha hecho una compra-venta por otra modalidad. Es más complejo cuando es zona rural. Cuando es zona urbana, como es una zona más consolidada, difícil que pase esos temas, ¿no? Pero yo igual les comento esto que nos pasó como empresa inmobiliaria, ¿no? Buenas noches. Sí. Mira, justo tengo un caso algo similar de una amiga que también su mamá compró un terreno ya, digamos, hace más de 10 años, mediante una compra y venta con el dueño y ella nada más hicieron la firma y él le dio el dinero y posterior a eso no se hizo nada. Ya. Y hace recién, después de buen tiempo, en sí la venta fue creo que hace más ya de 15 años o 20 años, pero Ya. recién hace menos de 5 años han firmado una minuta en notaría, pero solamente ha firmado una de las partes. O sea, el señor que vendía tenía una esposa que en ese tiempo estaba casada con ella, Ya. ¿no? Estaba casada con ella, pero ya se divorciaron ellos, pero solamente el esposo firmó a la señora. ¿Eso tiene validez? Ya. ¿Me entendió la pregunta? Sí, te escuché un poco porque suena muy fuerte el teléfono, pero Sí, demasiado fuerte. Ya mira, quería hacer una consulta. Lo que pasa es que tengo un caso de una amiga que la mamá compró un terreno ya, digamos, hace 20 años. Ya. ¿Ya?
compró, digamos, tú me vendes, yo te doy el dinero, firmamos un documento simple que yo lo redacto así a mano. El ya. documento era a papel y lapicero nada Sí, más a mano todo. papel y lapicero, sí. Ya. Incluso el recibo también se hizo en un papel y lapicero, diciendo el monto, etcétera. Pero ya después del señor se divorcia de la señora y después de eso el señor le hace lo firma, mejor dicho, ¿no? Lo firma la minuta en notaría. O sea, yo no entiendo, si ellos estaban casados, ¿cómo notaría permite que solamente una de las partes firme? Eso es válido, porque tengo entendido que deberían de firmar ambas partes cuando están casados, ¿verdad? Claro. A veces, por ejemplo, bueno, yo no entiendo mucho bien las personas de repente es por falta de conocimiento, ¿no? Que dan dinero, o antes de repente se manejaba de esa manera, pero no sé, ahora actualmente es diferente, ¿no? Dabas dinero y firmabas un documento nada más a lápiz y papel, ¿no? Y al final nunca legalizaban, nunca iban al notario, nunca iban a un abogado. Tú sabes que un documento, ya que firmen ambas partes, ya es un contrato, ya tiene carácter legal, ¿sí? Pero luego me comentas que ha pasado más de 10 15 años, si no me equivoco, que me comentaste, ¿no? Y luego han firmado solo el esposo. Notaría cuando vas a firmar algún documento, ya sea de minuta o de escritura pública, verifica, ¿no? Si dice casado, es obligatorio que la esposa firme, salvo que de repente ella no quiera o esté divorciado, o de repente hay gente que te pide dinero, ¿sabes qué? Mira, voy a firmar, pero ¿cuánto me vas a pagar? Hay mucha gente así, ¿eh? Que como depende de ella la transacción de la firma, a veces te condicionan, ¿no? Yo he visto casos. Se negocia la firma. Es más, también la venta que se hizo así con un papel pagando el uno al otro, también se hizo solo con el esposo, más no había intervención de la esposa, pero ellos siempre han estado casados. Entonces, eso, digamos, en un juicio, porque tengo entendido que ahorita están en problemas, eso tendría, digamos, soporte legal, le ayudaría a tener ese documento solamente firmado y también se entendería que la notaría en este caso es cómplice, algo así también. A ver, ese documento me imagino que ya no existe ya, o sí existe. El de la ¿Cuál? hoja, el De original. la hoja, sí, lo tienen, de lo que firmaron a mano ambas partes, A sí ver, lo tienen. Notaría tiene la obligación, como les digo, porque es una entidad que ve todo el tema de las enajenaciones de compra-venta, todo el trámite. Tiene la obligación, si alguien de repente es casado, traer a su esposa, exigir que ambos firmen. Ya al menos que de repente tenga, no sé, esté de viaje o tenga una carta a poder, ¿no? Pero notaría tiene culpa también, no tiene responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando vende una propiedad, notaría informa a registros públicos, ellos tienen archivado todos los documentos ahí, porque notaría siempre, hay notarías que de repente sí respetan las normas. Por ejemplo, en Trujillo, ¿no? Si voy a una notaría que tiene mayor se puede decir reputación, es la que está por el centro, Corcuera, que te exige para compra-venta varios documentos. Hay notarías a la que yo voy de repente en otro lado, que no te piden ni la copia literal, ¿ah? Te piden el DNI y de repente ya están armando la minuta, o están firmando algún trámite. No te piden ni vigencia de poder, o no te piden de repente si eres como persona jurídica, que te den de repente algún documento adicional que sustente que eres el representante legal, ¿no? Entonces, al final, yo creo que notarías también está en culpa, está en falta, ¿no? Y tú sabes que lo pueden sancionar también al notario, le pueden pedir de repente una indemnización, pero es un tema ya de juntar todos los medios probatorios para sustentar, ¿no? Porque una compra-venta, la norma dice que es de buena fe. Uno nunca compra con la intención de que le estafen, ¿no? Entonces, una enajenación es de buena fe. Pero si tienen los documentos y actualmente a nivel administrativo en la municipalidad, ¿a nombre de quién está? Sí, el terreno está a nombre de la señora. Es más, ellos ya se divorciaron y como parte de la repartición de los bienes le toca a ella. Entonces ya el señor ya no tiene prácticamente nada porque en registros ya salió a nombre de ella, pero ellos tienen una minuta, como te digo, y a raíz de eso es que están ahorita en disputas, ¿no? Hay un enredo bastante grande ahí, ¿eh? Hay que analizarlo primero la documentación. Hay que analizar la documentación a nivel registral
y a nivel administrativo para darte de repente eh, una respuesta más concreta, ¿no? Porque como no veo documentación, no sé de repente qué tipo de asientos han inscrito, ¿no? O que de repente en qué año ha sido el proceso, ¿no? Y en qué año también se ha comprado la propiedad. Hay que ver mucho la cronología de la propiedad, cómo ha pasado de manos en manos, ¿sí? Pero como tú dices, está en un proceso legal ahorita. Entonces hay que verificar y hay que corroborar toda esa documentación para que al final los beneficiados sean las personas que realmente pertenece a ese terreno, ¿no? Que han pagado un dinero, porque tú sabes que ahorita pasa en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos de lotización que lo venden con constancia de posesión, o algunos venden acciones y derechos. Bueno, depende de acciones y derechos, también hay formas también de manejarlo de manera adecuada, pero hay muchas gentes que venden un terreno, lo venden a 5 personas, ¿no? Hay mucha gente que estafa de esa manera. En una notaría firma una hora, en otra notaría firma otra hora y el mismo día hacen como 5 compraventas, ¿no? Entonces hay que verificar bien ese tema, ¿no? O si yo compro una propiedad, al menos hacer el bloqueo registral, ya por seguridad. Pero el caso que tú me comentas, como te digo, tendría que ver la documentación, tendría que hablar también con los involucrados, tendría que sacar mi punto de vista, porque no sé más allá. No solo sé lo que me estás comentando, pero necesito dar un sustento de una respuesta con documentación siempre. Ok, gracias, igualmente. Frank, una consulta. ¿Ese bloqueo registral cuando tú compras una propiedad, lo haces con el notario o cómo lo haces? Claro, yo cuando yo cuando llevo a mis clientes, ya, y los clientes van a comprar una propiedad, le pido al abogado que haga el bloqueo registral, ya. Se paga por el bloqueo registral, ya, y tienen que firmar tanto el comprador como el vendedor. Y ese bloqueo hay que levantar el bloqueo también, ¿ah? Porque de repente si haces una hipoteca y el banco ve que está bloqueado, ¿no? Porque el bloqueo dura más o menos 45 días, hasta 60 días, depende si tú lo puedes ampliar también y pedir una ampliación de bloqueo, ¿ya? Y hay que también hacer el levantamiento. Hay que venir el comprador y vendedor a firmar de nuevo el levantamiento del bloqueo. Porque el banco si ve un bloqueo no va a querer de repente soltarte o darte el cheque de gerencia. Ya, pero todo el bloqueo lo haces con el abogado que está armando la minuta. Él mismo hace el bloqueo. En notaría. Oiga, el bloqueo se hace antes de comprar el predio, antes de pagar, ¿se entiende? No, cuando firmas la minuta, luego haces tu bloqueo. Oiga, ya pagaste, ya firmaste la minuta y haces el bloqueo. El siguiente puede hacer el bloqueo. Así es. Pero ese bloqueo es al instante, como son los 45 días que tú demoras. Porque lo que tú comentas, recuerdo que también pasó en un caso de un amigo que vendió las propiedades ahí, o sea, vendió en una hora vendió a una persona y en la siguiente hora vendió a otra persona. Ya, y justamente yo no tenía conocimiento del bloqueo, no sé si se bloquea al instante, ¿no? Yo pago, no sé, a las 8 y si alguien me quiere comprar a las 9 ya está bloqueado, pues, ¿no? Algo así. Claro, por ejemplo, el bloqueo, por ejemplo, yo pago un derecho por el bloqueo registral, le pago al notario, ¿no? ¿Sabes qué? Hace el bloqueo registral. Eso ya queda en manos del abogado, ¿no? Hay, por ejemplo, el plazo que te dice notaría, mira ya, al día siguiente ya va a aparecer bloqueado, o en 2 días ya aparece bloqueado. Va a depender mucho de él cómo ingresa los datos al registros públicos para que bloquee la propiedad, ¿sí? Pero como te digo, toda compra-venta es de buena fe, ¿no? Si tú de repente, si pasan a juicio, te va a pedir el abogado en qué hora ha sido la firma de la minuta, porque va especificada también hasta la hora, ¿no? Por un tema de seguridad. De repente, si tú has sido el primero que ha comprado la propiedad y luego de una hora la ha vendido a otro propietario, a otro cliente, vamos a ver el orden de prelación, ¿no? De la minuta. Pero el tema del bloqueo va a depender mucho del abogado, ¿no? Hay abogados que al día siguiente ya está bloqueada la propiedad. Algunos que se demoran 2 días, ¿no? O algunos que el mismo día lo bloquean. Por eso yo siempre insisto cuando hacen el bloqueo que el mismo día lo bloqueen la propiedad. Para que no tenga de repente más adelante problemas con el propietario, con el cliente, ¿no? Más con el cliente en realidad, por seguridad del cliente, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho de la notaría y los abogados que están también trabajando contigo. Pero hay que exigirle ahí a notaría que haga el bloqueo en el mismo día, ¿no? O en el mismo instante. Sí, ¿Es posible hacerlo en línea eso?
Debe ser. En realidad todo el trámite que hacen ellos es en línea, pero igual tú sabes que el abogado tiene ciertos ciertos derechos para inscribir ese bloqueo, ¿no? No lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Un abogado de repente que tenga esa capacidad de poder hacer el bloqueo lo puede hacer, pero una persona natural de repente que no tiene conocimientos legales no le va a permitir hacer el bloqueo, porque ahí en el bloqueo aparece qué notario le está haciendo el bloqueo. Aparece bloqueo registral tal hora, tal día por la notaría tal. Aparece en el bloqueo registral. Ah, como que no lo hace cualquier abogado también, porque entiendo que Claro. en notaría trabajan un montón de abogados, pero digamos, quizás solamente le permiten, tiene accesos, digamos, al sistema el notario, nada más, quizás. Así es. Por ejemplo, yo le puedo decir que haga el bloqueo, pero hay que exigirle en el momento que lo haga. Porque imagínate que el abogado le dices, le pagas el bloqueo, le dejas todos los documentos y de ahí viene otro cliente y se olvida de tu bloqueo, pasa un día y no aparece inscrito el bloqueo. Va a ser perjudicial para ti, ¿no? Y tienes que exigir tú como cliente que estás pagando que haga el bloqueo el mismo día, si es posible. Una consultita antes de que se termine el tema de la notaría. Cuando se hace la inscripción, ¿el mismo día se realiza la notaría o al día siguiente? ¿Del bloqueo te refieres? No, 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 me refiero, digamos, a una compra y venta para que ella lo inscriba y lo eleve a escritura pública. A Lo ver, eleve a registro. el proceso es el siguiente. Por ejemplo, yo primero firmo mi minuta, ¿verdad? Firmas la minuta, con esa minuta tú vas al SAT o a la municipalidad, vas con la original y una copia y pagas tus impuestos prediales, ¿ya? Tus arbitrios y pides tus constancias de no adeudo, ¿no? Igual el que compra va con su minuto original, ¿no? Va a pagar su alcabala, paga su alcabala, bueno, y el que vende va a pagar su renta, ¿no? Y luego esos documentos hay que llevarlos al abogado, ¿no? Para que arme la escritura pública. El abogado va a revisar, por ejemplo, si es al contado va a ser más fácil, ¿no? Más fácil de manejarlo. Pero si de repente es con crédito hipotecario, hay que esperar que llegue el cheque de gerencia, que, que de repente dé el visto bueno el gerente del banco para que dé el cheque de gerencia. Entonces es un tema cuando es con crédito hipotecario se demora, pero es cuando es compra-venta al contado es mucho más rápido, ¿no? Entonces tú firmas Sí, la minuta y la escritura pública. contado. Sí, Es el contado, half el contado. Sí, lo digo porque hoy hice una compra y venta, ajá. pero no se revisó bien la documentación. En una parte del documento está Ya. un dato incorrecto. Entonces, por eso mi preocupación es, ¿se inscribe hoy mismo o No, se no. hace al día siguiente? Mira, normalmente acá en Trujillo depende mucho también de qué tan grande es la notaría, ¿no? Por ejemplo, aquí en Trujillo te dicen máximo 7 días, ya está inscrita la propiedad en registros públicos. Máximo 7 días. Y tú vienes a la notaría, en este caso el que compra, y el abogado, el notario te entrega el testimonio de la escritura pública, no te entrega el documento original. El notario está testificando que la escritura pública se ha dado de la manera correcta, ¿sí? ¿Mm? Entonces, acá, bueno, demora entre 15 días a una semana, ¿no? Es el promedio. Si de repente ha habido un error material, ¿no? Del nombre, el número de DNI, el monto, tendría que acercarse al notaría, o si ya está inscrita la propiedad, armar un asiento de corrección de tal nombre, de tal dato, ¿no? Ya, ok, gracias. Ujú. Fran, Coméntame. disculpa, indicabas de que el bloqueo de la propiedad se solicita cuando ya el monto ha sido cancelado ya del valor de la transacción de compra-venta. No, por ejemplo, supongamos que yo compro una propiedad de $100.000, supongamos, ¿no? Entonces yo quedo con el cliente propietario, ¿sabes qué? Le digo propietario, te voy a dar $10.000, firmamos la minuta, ¿ya? Y a la firma de la escritura pública recién te pago los $90.000. Entonces yo me acerco con mi cheque de gerencia, no negociable, ¿no? Por un tema de seguridad, anotaría y le digo al abogado, ¿sabes qué? Voy a armarme todo el documento de la minuta, acá tengo la documentación para poder firmarla. Una vez firmada, ya yo la minuta, una vez firmada la minuta, voy a solicitar el bloqueo registral de la propiedad, ¿sí?
No es que tengo que pagar el 100% del valor de la propiedad para hacer el bloqueo. Tú ya has acordado un monto en la firma de la minuta y con ese monto puedes bloquear la propiedad. Ah, correcto, ya y el monto total está registrado en la minuta, Así es, así es. Ujú. pero obviamente tiene que haber un como un adelanto, con lo que tú lo ponías como ejemplo, ¿no? Claro. De pagar 10.000 Sí, por adelantado. en la minuta va a aparecer precio de venta 100, ¿no? Primer pago a la firma y la minuta 10K. Segundo pago 90K a la firma y la escritura pública, ¿no? Por ejemplo, cuando vendemos con el banco, ¿no? Actualmente, por ejemplo, firman hasta los gerentes de los bancos. Bueno, acá antes no se firmaba, por ejemplo, ¿no? Firmaba el comprador vendedor. Ahora lo firman y lo envían al banco para que ellos también firmen su contrato de crédito hipotecario. El crédito hipotecario son como, pucha, 20 hojas, 30 hojas, ¿no? Más es crédito que lo de la minuta, ¿no? Entonces, actualmente es así, ¿no? Te dan el cheque, verificas que esté bien, te hacen firmar y que esté conforme. Sí está conforme, pones ahí tú, ¿no? Y recién ya te entregan todos tus documentos. Ok, ok. Sí. Otro dato aparte del bloqueo, ya que he visto que usan también algunas personas, es la inmovilización de partida, ¿ya? La inmovilización de partida, por ejemplo, supongamos que tienen un terreno ustedes, un terreno grande de 2, 3 hectáreas, ¿ya? Y van a viajar de repente a otro país o van a hacer de repente alguna actividad en otra, o fuera del país y van a venir de acá 5 años, 10 años, ¿no? Hay gente que inmoviliza su partida, su propiedad, por 5 años, por 3 años, y nadie de repente puede alterar o de repente inscribir nuevos asientos sobre la partida, ¿ya? Está inmovilizada la partida, ¿ya? Es una forma que he visto que lo usan bastante acá en Trujillo, ¿no? Inmovilización de Es partida. un tema preventivo. Claro, es un tema preventivo, ¿no? Por ejemplo, hay zonas donde hay mucho tráfico de terreno, mucha gente se mete o quiere tomar posesión de tu terreno, entonces inmovilizan la partida, ¿no? Por una cantidad de tiempo, sabiendo que la persona no va a estar acá dentro del Perú, ¿no? Y otro punto que es también importante es que yo le recomiendo es manejar alerta registral. Por ejemplo, lo puedes vincular con tu celular, ¿ya? Buscas en Google alerta registral Sunar, ¿ya? Y si de repente tú sincronizas con tu partida de tu propiedad porque te pide datos, ¿ya? Si de repente alguien quiere hacerse el vivo y quiere de repente inscribir algún asiento a tu partida, te va a llegar una notificación al celular o a tu correo, ¿no? O te van a llamar, registros te va a llamar, te va a decir, señor Frank, usted está inscribiendo tal asiento, y tú vas a decir que no, pues no, porque no estás haciendo eso. Pero eso se llama alerta registral, es una nueva metodología que Registros Públicos está usando, ¿no? Para poner en ¿Se paga alerta por eso? cualquier cosa. ¿Mm? ¿Se paga por eso? Eh, en realidad, yo cuando salió yo lo he usado y de forma gratuita, ¿no? De repente, si se paga es una tasa administrativa básica, ¿no? Que puede ser por tema ya de mantenimiento del aplicativo, de la información, ¿no? Pero yo que sepa es gratuita. Sí. Eso se solicita personalmente en el mismo registros. No, en internet, mira. Alerta registral Sunar. Acá está, mira. Ya. Acá dice, servicio gratuito que brinda la posibilidad de ser informado a través de un correo electrónico, mensaje de texto sobre el estado de las partidas registrales. Acá tú te registras como propietario, pones tu DNI, la fecha de emisión y tus correos y te van a notificar. ¿Sí? Es gratuita, acá dice, servicio gratuita. ¿Ya? Ok, ok. Buen dato. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, para acotar esa alerta registral siempre ha sido gratuita. Aquí en Lima siempre ha sido gratuita. No sé cómo será en provincias, pero es una forma de asegurar tu propiedad y como dices, es cierto, te avisa. Pero lo que me causa dudas es esto, lo que acabas de comentar, la inmovilización de partida. Esto se hace mayormente entonces para estos casos de los terrenos que ahora se están vendiendo en el norte y el sur. Uno puede
inmovilizar sus partidas aún estando en el cumplimiento de pago de acuerdo al contrato? Porque si todavía no se ha cancelado, ¿no puedes hacer eso? Pregunto. ¿Te refieres a si de repente todavía no pagas el 100% de la propiedad, te refieres? Sí, todavía no se paga el total porque se está pagando en armadas, pero no tienes la propiedad aún hasta la cancelación. Y uno puede hacer ese tipo de inmovilización de partida para estos casos cuando son rurales. Aquí en Lima no he visto ese tema. ¿Qué sabes de Sí, qué has hecho? en realidad acá en La Libertad lo usan más para zonas rurales, ¿no? Pero si yo de repente, yo como Fran de repente le voy a comprar 5 hectáreas a un propietario, ¿ya? Y le digo, ¿sabes qué? Mira, propietario, quiero comprarte el terreno, pero no tengo la plata al contado. Te voy a pagar en 5 partes, ¿ya? Entonces, voy a ver en qué acuerdo llego con el propietario, ¿no? Porque el propietario también tiene que salvaguardar la integridad de su terreno. No me sabes qué, Fran, mira, te firmo minuta y la minuta va a aparecer las condiciones, que me vas a pagar en 5 partes y mientras no me pagues todas las 5, las cinco cantidades de dinero, todavía no vamos a inscribir o no vamos a firmar la escritura pública. Entonces yo no puedo inmovilizar la partida, ¿no? No podría inmovilizar la partida, salvo que de repente haya quedado con el propietario de pagarle el 50% y que él me dé el uso y disfrute de su propiedad a nivel registral, pero lo veo complicado, ¿no? Normalmente el propietario se asegura que le pagues todo para recién pasarte o firmarte la escritura pública y que pase a tu nombre la propiedad. No, no creo que no es tan aplicable en ese caso, señor Alberto, porque uno tiene que ser dueño del 100% del terreno, ¿no? De la propiedad. Y sí, en realidad Sí, se está usando para zonas rurales, básicamente, ¿no? Y gente que tiene sí. propiedades y para viajando y para saliendo del país. Sí, ese no claro, porque no habría sentido de que la otra persona acceda a que yo haga la inmovilización de la propiedad, pues, ¿no? Porque a él no le conviene. Sí, Pero de mi parte sí, porque me estoy asegurando de que no se haga a futuro cualquier tipo de compra o venta que haga a futuro. Sí, tiene que ya, ser cancelado, como tú así dices. es. Ok, Por esa inmovilización, ¿se paga o también es No, gratuita? no, no, la inmovilización sí se paga, eso sí se paga. La alerta registral es gratuita, la inmovilización se paga, así como el bloqueo registral también se paga. Ok, ok. Ujú. Vamos a seguir. Ya. Vamos a pasar a la parte de documentación específica. Ya, vamos a hablar acerca de lo que les comenté en la clase pasada, el día miércoles. Acá hemos considerado 4 documentos importantes que son parte del autoevalúo, que es el HR, la hoja resumen, el PU, que es el predio urbano, y si en caso sean terrenos en zona rural o zona rústica, el PR, ¿no? Y el DP, que es la declaración de predio. ¿Ya? Estos 4 documentos quiero que ustedes lo aprendan, lo sepan, porque esto me solicita el banco cuando me da un crédito hipotecario, ¿no? El autovalúo. Y a veces hay muchos errores que yo he identificado en estos documentos que no coinciden con la copia literal, ¿no? Y por eso a veces puedes perder una venta, puedes perder tiempo, puedes ganarte muchas cosas por estos temas. Ya. Este es un caso, ¿no? De hoja resumen, ya. En este caso es el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. Tanto los 4 documentos que son parte del autovalúo son declaraciones juradas, ya. En este caso es del año 2023. eh, pero acá en este documento encuentro información muy importante, como el código único del contribuyente. Yo por tener una propiedad tengo un código, ¿no? Que me apertura el SAT o la municipalidad, ¿no? Como contribuyente, estoy obligado de pagar mis impuestos, ¿sí? El primer punto son los datos del contribuyente. En este caso, si eres persona jurídica, va a aparecer como empresa, pero si es persona natural, va a aparecer tal cual es su nombre, ¿no? Y si son cónyuges, también aparece el nombre del cónyuge. Encuentras el número de DNI, si es persona natural, y el RUC de la empresa en caso sea persona jurídica, ¿no? Ya.
Si es persona jurídica, como en este caso, aparece el dato del representante legal, ¿no? Acá aparece el nombre del representante legal y su DNI. Aparece el domicilio fiscal del contribuyente, ¿ah? No de la propiedad, del contribuyente. Acá está La Merced, tercera etapa, eh, Manzana J, lote 1, ¿no? Interior 402, ¿ya? Y acá aparece cuántos predios tiene a su nombre, ¿no? Porque es la hoja resumen. En este caso tiene un solo predio, ¿no? Y el valor afectado, ¿no? En soles es esta cantidad por tener ese terreno nada más, ¿sí? Acá, para que lo vean más, acá hay otro documento de hoja resumen, ¿ya? Igual, este es del año 2021, ¿no? Acá encuentro el código del contribuyente. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, sí. Ya, acá encuentro el código único del contribuyente y este código me sirve muchísimo. Si yo quiero liquidar mi deuda, con este código puedo yo saberla, ¿no? Puedo interpretarla. En este caso son dos titulares, ya son sociedad conyugal y aparecen los DNIs de ambos, ¿no? Y acá me doy cuenta que cuántas propiedades tiene el señor a su nombre, ¿no? En este caso tiene 5 propiedades a su nombre. En el bosque, en los poetas, en semirrústica al mampuesto, ¿no? Y cada uno tiene un valor, ¿no? Y al final suman todos estos valores y te sale la base imponible, ¿no? Total. Entonces, este es un resumen de lo que yo como propietario tengo a mi nombre, ¿sí? Y encuentro mi O sea, DNI y datos. Sí, ahí en esta hoja resumen que la estás utilizando como ejemplo, los dos dueños tienen aparte 5 propiedades a su nombre, ambos. ambos, sí, ambos, como sociedad conyugal. Por ejemplo, mira, en la primera yo sé que es una propiedad en el bosque, en la segunda, tercera y cuarto son la misma ubicación, ya, deben ser en el mismo terreno, pero pisos diferentes, ¿no? Se interpreta de esa manera. Y la última propiedad sí es en otro lugar, pues, ¿no? Semirrústica Mampuesto, ¿ya? Y cada uno, por tener partidas independientes, tienes que pagar tu autovalúo, ¿no? Tus impuestos, ¿ya? Y lo calcula por todas las propiedades. Por ejemplo, no sé cómo funciona en Lima, pero acá, por ejemplo, si yo vendo una propiedad en la municipalidad de Víctor Larco y yo tengo 2 propiedades, tengo que pagar el impuesto predial de las 2 propiedades porque no puedo vender una. Me obligan a pagar la cantidad de impuesto de todas las propiedades que tenga mi nombre. Si yo quiero de repente vender una propiedad, pero dentro del mismo distrito tengo 5, tengo que pagar el impuesto predial de las 5 propiedades. No sé si a ustedes les ha pasado en Lima cómo se aplica, no sé si alguien quiere comentarme eso. Frank, no. A mí me ha pasado es que se ha pagado solamente de la propiedad que se va a vender o se ha vendido, Ya. no de las 2 o 3. Ahora, lo que tú comentas ahí, esas 5 propiedades es la que pertenece a ese distrito, Ujú. ¿cierto? Claro. Claro, porque este propietario tenía una tanto en San Borja y otra en Surquillo. Entonces la que se vendió fue en Surquillo Ah, y bueno. no tocaron las de San Borja, era otro, se supone es otro distrito con diferente tipo de propiedades. Claro. Pero en este tenía local y departamento. Por ende, solamente se pagó del local. Los departamentos no intervinieron. Ah, ya, ya, claro, es diferente, ¿no? Por ejemplo, acá sí, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una venta acá por Víctor Larco y la señora tenía a su nombre 3 propiedades en Víctor Larco, en el mismo distrito. Entonces, nosotros fuimos a pagar solo por la propiedad que estábamos vendiendo, ¿no? Y como la municipalidad quiere ingresos, quiere, al final cuando vas a pagar, quiere sacarte la mayor cantidad de dinero, nos dijeron, nos condicionaron, ¿no? Pagan las 3 propiedades para que recién le aparezca la constancia de no dedo de una propiedad porque pertenecen al mismo distrito. Y en una primera instancia lo consideramos, pero a nivel legal no funciona, no pueden condicionarte a hacer eso. Entonces al final solo pagamos de una propiedad, ¿no? Pero ahí sí hay municipalidades que son bien complicadas y te hacen pagar, ¿no? Pero hay que saber también un poquito de que eso no es legal, ¿no? No te pueden obligar a pagar algo, de repente, si no tienes la solvencia económica para hacerlo. Están colocando una traba en el proceso de la compra-venta, ¿sí? Claro, más que todo por lo que no tiene sustento legal, pues, ¿no? Ujú. Lo que pasa es, Es una forma de aprovecharse la municipalidad porque ve tu urgencia.
¿cierto? Entonces, como todos, ven tu urgencia y tratan de presionarte para que de una u otra forma pagues todo, porque sabe que vas a recibir dinero y te interesa sobremanera porque eso se va a aguantar, paralizar y en el tiempo pues, se puedan desanimar. Entonces, ¿qué dices? Sí, paga. Pero como dices tú, ¿cierto? No es legal, porque si tienes el tiempo suficiente y puedas hablar con el comprador, se puede anular ese tema, ¿no? Pero lamentablemente eso ocurre en provincia, pero acá no, te piden y pagan lo que tú vas a negociar o vas a vender. Porque como te digo, me pasó en este tema del local que vendí y los departamentos que eran 3, tenía 3 arriba, no les pidieron nada, solamente el local. Ah, ya, genial. Sí, en realidad, como les dije la vez pasada, cada municipalidad también maneja sus condiciones, sus normas, ¿no? Son autónomas cada municipalidad. Algunas son más flexibles que otras, algunas te entregan el documento de no adeudo en menos tiempo. Por ejemplo, acá en Trujillo, el SAT te demora máximo 2 días. Tú pagas tu deuda de predial y arbitrios, solicitas tu constancia de no adeudo y en 2 días recién vas a pedir tu documento. En la municipalidad de La Esperanza o Víctor Larco, vas el mismo día, pagas el mismo día, esperas media hora y te entregan tu constancia de no adeudo. Depende de cada municipalidad, ¿no? Ya. Entonces, tengas las propiedades que tengas, hablando de un distrito, y vayas a hacer la venta de una de ellas, tienes que solamente pagar los impuestos de la que vas a hacer la transacción, más no de las demás. Claro, deberías hacer así, debería funcionar de esa Eso, manera. eso, eso es lo correcto, lo legal. Lo otro ya es un tema ilegal, pues abusivo, ya, pues, ¿no? Así es, correcto. Vamos a pasar a ver, sí, al PU, ya, al predio urbano, ya. Acá está, por ejemplo, de Municipalidad Víctor Larco, ¿no? Aparece la declaración jurada anual de autovalúo 2020. Como le digo, siempre aparece el dato del contribuyente, ¿ya? Nombres, DNI. Acá hasta aparece su teléfono fijo. Aparece el nombre de su esposa, su DNI y su código de predio. El código del predio también es importante que lo tengan en cuenta. Aparece ubicación del predio, ¿no? Acá está, mira. Hay casos, por ejemplo, esto es importante, que en el autovalúo dice una ubicación y en la copia literal dice otra ubicación. Me pasó un caso, ¿ah? Que yo solicité un crédito hipotecario, el banco me pide documentación del inmueble, se le envía la copia literal, se le envía el autovalúo, pero no nos habíamos percatado que en una decía manzana A prima y en la copia decía manzana A nada más. O decía manzana, eh, no sé, manzana, no, a ver, AB o AC, no, y no coincidía, una letra nada más, o una coma, o no, no coincidía. O una decía manzana A y el otro decía manzana A1, ¿ya? Entonces, no había una compatibilidad de información y observó el banco eso, ¿no? Entonces es importante revisar que coincida los datos, urbanización Los Sauces, tal cual está acá, que diga en la copia literal. Y se dice manzana A, también que diga manzana A, no que diga manzana 1, manzana A prima, porque eso va a ser carácter de observación. Y actualizar esta información se puede demorar acá en Trujillo 30, 45 días, ¿no? Entonces, un cliente no me va a esperar esa cantidad de tiempo. Va a haber otras opciones y voy a perder esa ruta. Entonces yo siempre Frank, recomiendo revisar, ¿no? por consulta ahí, ¿cuál es la primordial, la que debes tener la fecha o la ubicación exacta? ¿La PU o la copia literal? En realidad, la copia literal, ¿no? Pero, Y entonces, sí, pero hay que revisar claro, también el plano catastral, ¿ya? Porque tú sabes que la documentación que ingresa lo hace un registrador de SUNAR y a veces también cometen errores, son humanos, ¿ya? Entonces yo verifico el plano catastral. Si dice manzana A y en la copia dice manzana A y en el autovalúo dice manzana A prima, ya tengo que acercarme al SAT o a la municipalidad con mi copia literal actualizada y hacer un cambio, pues, ¿no? De datos ahí, que lo actualicen los datos, ya, y eso demora, pues, ¿no? copiado. Entonces, lo que manda es la copia literal y sobre esa base se actualiza la PU, ¿no? Así es. Genial, gracias.
Entonces es importante revisar esto. Esto siempre recomiendo que revisen, ¿ya? Y si está equivocado el registrador, y si la equivocación la ha cometido el registrador, Si la equivocación la cometió el registrador y recién te has dado cuenta después de 10 años a tu nombre, hay que ir a la municipalidad a solicitar el plano catastral o plano perimétrico de tu lote y ver qué manzana dice y qué manzana está designada por la municipalidad, por desarrollo urbano o por el área de catastro, ¿no? Sería lo más indicado. Y de nuevo ir a registros públicos y pedir una actualización y armar tu ficha y vas a pedir una rectificación de datos y linderos, ¿no? Todo lo que sea necesario verificar y modificar, tienes que ingresarlo de nuevo a registros públicos y actualizar todos tus datos, que sería un movimiento muy engorroso, ¿no? No me ha pasado hasta ahorita, la verdad, pero hay gente que de repente por ahí uno en un millón les ha pasado, ¿no? claro, por si acaso. En Lima, por ejemplo, sí sucede mucho en lugares de perimétricos, por ejemplo, en Comas, San Juan del Lurigancho, Ujú. porque antes existían ahí con manzana y lote. Como ya se ha ido la municipalidad ha ido avanzando respecto a la numeración, ya tienen número y calle. Antes solamente era urbanización, lote, manzana, sección y todo el tema. Ahora ya tienen nombre y numeración. Entonces, la municipalidad, obvio, tiene ese dato y la copia literal no estaba actualizada. Entonces, como dices tú, cierto, hay que verificar ambos, porque los propietarios te dicen, sí, todo está en regla, no te preocupes, está en el día, sí, lo tengo ya todo, lo han chequeado un abogado. Y mentira. O sea, ese es el tema porque no confían en lo que tú puedes hacer. Porque en mi caso, sí se lo envío a un abogado para que me haga el estudio de títulos. Por ende, conoce el tema para que no haya futuros, ¿no? Porque se te puede quedar en plena operación que ya está todo listo y no lo observa. Como dices tú, la notaría al toque lo observa, no coincide. Y se vuelve a atrasar y el comprador no va a esperar. No va a esperar 10, 15 días y sabemos lo que demora. Y aparte es un dolor de cabeza, es un gasto, es un estrés y al final es desgastante. Yo prefiero antes, al momento de captar, revisar bien la documentación, tomarme un tiempo para no tener sorpresas más adelante con el cliente cuando estamos en la notaría. Yo siempre recomiendo revisar bien la documentación, ¿no? Sí, entonces, esto sí, revísenlo bien, por favor, revísenlo bien, ya para que no tengan sorpresas más adelante. En el PU, ¿qué más encuentro? Encuentro información importante de la construcción, ¿ya? Mira, en este caso dice número de piso, piso 2, antigüedad, 21 años, el año de construcción, aparece el año de construcción en el PU, ya, 1999, el mes 1 se refiere a enero. Entonces yo siempre pregunto, ¿no? ¿Qué antigüedad tiene la propiedad? Le pregunto al propietario. A veces puede decirte una cantidad de tiempo o te puede mentir de la cantidad de años que tiene la propiedad, pero yo siempre reviso información, corroboro la información con lo que está acá en el autovalúo. Porque esta información la municipalidad ha ido, ha hecho una inspección y ha visto en qué año has construido tu primer piso para que te cobre impuestos, para que te cobre más. Si construyes un piso más, te va a cobrar más impuestos. Si haces una remodelación, va a modificar sus categorías y te va a cobrar más impuestos. ¿Sí? Entonces, en categorías, ¿qué pone el SAT o la municipalidad? Pone los muros. Categoría C, les expliqué la vez pasada de la tabla de valores unitarios que iban desde la A hasta la I. No sé si recuerdan. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan para poder buscarlo de nuevo? Sí, sí, comentaste Claro, ese tema. más o Pero la menos. idea es tener esa tabla porque ayuda bastante para conocer el código de cada letra, pues, ¿no? Ya, acá está la tabla. Claro. Van a Google, ponen cuadro de valores unitarios, ya, y van a la costa, pues, ¿no? Bueno, si tienen una propiedad en la sierra o selva, también van a cualquiera de esos. En este caso, vamos a abrir acá de la costa. Vamos a esperar que cargue, ya. Y acá están los valores unitarios de construcción, ¿no? Que usa la municipalidad, usa el SAT. Por ejemplo, acá está, mira.
cuadro de valores unitarios oficiales de edificación. ¿Ya? Eso está en soles. Ya en soles está acá, dice. Valores por partidas en nuevos soles por metro cuadrado de área techada. ¿Sí? Les comenté que la tasación siempre se calcula en área techada. Entonces, categorías va desde la A hasta la B, la C, la D hasta la I, ¿no? Hasta la I, de la A hasta la I. Y las columnas es muros y columnas, techos, pisos, puertas y ventanas, revestimiento, baños, instalaciones eléctricas y sanitarias. Si yo voy entonces al PU, ¿sí? Se dan cuenta que tiene categorías, dice acá. ¿Sí lo ven? Categorías, dice. ¿Ya? Creo que acá hay una foto mejor. A ver, vamos a ver. Acá hay una foto mejor, creo. No, creo que es el mismo. Pero bueno. Acá dice categorías, ¿no? C, C, F, 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 H. A veces no sabemos de dónde salen esas categorías. No sabemos qué significa, no sabemos nada. Pero esas categorías están de acá. ¿Sí? Categoría dice acá. Entonces, si dice que es C, por ejemplo, a ver, el primer punto dice C, muro C. Entonces voy a la parte C, ¿no? Dice albañilería armada, ladrillo o similar con columnas y vigas de amarre de concreto armado. Entonces sé que es una casa que es de ladrillos, tiene columnas, tiene vigas, ¿ya? Eh, la siguiente dice techos, categoría C. Entonces voy acá, techos, categoría C. Aligerado, ¿no? Es losa aligerada, ¿ya? De concreto armado, horizontal. Se refiere al sentido de las vigas, de las viguetas, ¿ya? Sentido horizontal. Si me voy de repente a pisos, dice F. Entonces reviso la tabla. Pisos acá, bajo, F. Loseta corriente, canto rodado, alfombra. Mientras más baje la categoría, va a valer menos la propiedad. ¿Sí? Entonces, luego sigue puertas, ya, dice F también. Puertas sería ventanas de fierro, aluminio industrial, puertas contraplacadas, madera, similar, vidrio templado, transparente y todo, ¿no? Luego el que sigue, ya, es este revestimiento, F. Buscas el revestimiento, acá está revestimiento, bajas a la F. Dice tarrajeo frotachado, yeso moldurado, pintura lavable. ¿Sí? Está tarrajeado, está pintado, se refiere. Baños, F también. Entonces vas a baños, bajas a la F. Bajas a la F es baño blanco sin mayólica. ¿Ya? Y la última, instalaciones eléctricas y sanitarias, H. Vas al H. Sin instalación eléctrica ni sanitaria, dice. Entonces ya sabes que una casa que estás vendiendo no tiene las instalaciones correctas, ¿no? Entonces, estas categorías, quiero que quede bien claro que salen del cuadro de valores unitarios, ¿sí? Y estos valores unitarios ustedes lo pueden googlear, van al Colegio de Arquitectos y lo descargan. Pueden descargarlo de todos los años. Por ejemplo, el 2025 está desde enero hasta la actualidad, pues no, hasta abril. Y si de repente quieren ver valores antiguos de 2024, también pueden verlo uno por uno. ¿Ya? Ese cuadro se va actualizando, veo. Sí, mes a mes, es mensual. Si te das cuenta, acá dice vigencia desde el 1 al 30 de abril de 2025. Para mayo va a ser otro cuadro con otras tablas, con otros números. Lo que actualiza son los números. Estos numeritos van cambiando, porque la economía mensualmente también cambia, ¿no? Cambian los valores arancelarios, cambia la estabilidad económica del país, suben los materiales, ¿no? Entonces, esa tabla se va actualizando, ¿sí? Si Eso, ¿Y ese costo, que al final se suman de cada categoría? Sí, al ¿O, final o se cómo? suma de cada categoría. Eso lo vamos a ver cuando apliquemos la tercera clase, que es la fórmula para tasar. Vamos a hablar punto por punto. Pero igual quiero que quede claro esta parte, ¿no? Que sepan de dónde sale la C, la F, sale de acá, de este cuadro de valores unitarios. ¿Ya? Ustedes de repente han Ujú. visto, cuando han solicitado su autovalúo, han ido a PU o a DP, han visto estos valores, pero no sabían de dónde sale, ¿no? No, no, buen dato, Fran. ¿Ya? Entonces, dentro de ese documento que es PU, yo encuentro información muy, muy, muy importante, ¿ya? Que yo lo uso
para saber también los datos de la propiedad. ¿Qué más encuentro en este documento? Ya, encuentro lo que es área construida. En este caso me dice 120 metros cuadrados. ¿Ya? Y luego de haber calculado estas de acá, estas categorías, le da un precio también, ¿ya? Le da un precio. En este caso es 559.47, lo multiplica todo y sale un valor de construcción. Acá está, 53.709.60, valor de construcción. ¿Ya? En el PU, ¿qué más encuentro? El área del terreno. Acá está, dice, mira. Datos del terreno, área, 160 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, sí. Entonces, yo corroboro, ¿no? Corroboro que el área de acá del terreno coincida con el área que dice en la copia literal. Y coincida de repente también el área techada, ¿ya? Porque acá dice área construida, acá por ejemplo, 120. Si de repente en la copia literal dice declaratoria de fábrica, ya dice otro dato, ya estoy de repente en una infracción, ¿no? Supongamos que acá dice área construida 120, pero yo reviso la copia literal y dice 140. Son 20 metros de diferencia. ¿Qué va a hacer el banco o el notaría? ¿Sabes qué? No coincide el área construida. Anda, actualiza tu documentación. Entonces, para que no pase eso, recomendable revisar bien la información, constatar copia literal y constatar el autovalúo, donde está el HR, el PU, el DP, ¿no? ¿Sí? Hay un Ujú. dato, sí, ¿alguna consulta? Este, sí, sí, ahorita que lo último que te acabo de escuchar, justo eso te iba a preguntar. Entiendo que el autoevalúo está conformado por el HU, HR y el DP. Sí, los documentos que estoy acá proyectando, HR, PU, PR y DP. Hay municipalidades que te entregan el HR, toda municipalidad o todo SAT te entrega HR, te entrega PU o DP. A veces te entregan HR y DP o a veces HR y PU. Si es un terreno rústico, ya te entregan HR y PR nada más. ¿Sí? Ok, de todos esos cuatro documentos conforman el autoevalúo. Así es. Ok, ok. Ya. Entonces, a ver, vamos a seguir. Frank, aquí en Lima, por ejemplo, lo que te entregan es un cuadernillo donde están esos datos, ¿no? El HR, el PU y el H, ¿qué me diste es el último? El DP. El DP, Ajá. exacto. No, el rural no, eso no. Pero acá esos tres son los que te dan en el cuadernillo de la municipalidad. Claro. Sí. Mire, acá hay un dato importantísimo también, ya, mira, dice, datos del terreno, fecha de adquisición. Lo adquirió el 6 de octubre del 91. Por eso yo siempre le recomiendo leer bien esto de acá y saber interpretarlo, porque esta información voy a corroborarla con lo que está en la copia literal y con lo que me dice el propietario, ¿ya? Mira, acá es el área del terreno, 160 metros cuadrados, pero acá hay un valor arancelario. Dijimos al inicio que había dos tipos de tasaciones. Una es reglamentaria o arancelaria y la otra es tasación comercial. En este caso dice valor arancelario, 110. Entonces, ¿qué hace acá la municipalidad? Multiplica 160 metros cuadrados con el valor 110 y me da el monto de acá, 176.000, 17.000, no, sí, 17.600, ¿no? Y al final suma estos valores, ambos, y te da el valor calculado, ¿no? Te da el valor calculado del autovalúo. Acá está, 71.309.60, ¿sí? Eso representa el valor del terreno. Esto representa terreno, representa construcción, porque acá está sumando, mira. Valor total de construcción, acá, que es el 51, ya, acá dice autovalúo 51 más 55. El 55 es el valor del terreno, más 56, ¿no? En este caso, si hay un valor por instalaciones eléctricas y sanitarias, también se suma. Y la suma de terreno, construcción, instalaciones eléctricas, aparecen acá.
¿sí? Es una suma de los tres ingredientes, ¿no? Que es la propiedad. Frank, Correcto, la correcto. fecha de adquisición es del último propietario en la cual tiene que estar tal igual en la copia literal. Así es, sí. El que aparece arriba, pues, ¿no? Como contribuyente. Ok. Dime, ahí también hace rato te escuché que hablabas de la antigüedad. Sí, acá aparece. Figura ahí. Sí, aparece acá. Antigüedad, 21 años. Año de construcción, el 99. Como les digo, aparece Ah, información importante. A veces no sabemos de dónde sacar información. Hay que solicitar el ajá, autovalúo. Ahí aparece la información de la propiedad. correcto, sí, sí. Muchas veces el propietario te dice A y en el documento es Z. Sí, la verdad. No hay yo no le creo al propietario, la verdad. Yo corroboro con los datos que están inscritos, ¿no? En la Papelito municipalidad, en manda, los registros. papelito Lo que manda, como pasa, se dice, ¿no? sí, lo que pasa es que a veces el propietario no es que te esté mintiendo, ¿no? Sino no lo sabe. Él sabe que es su propiedad, tales metros, más no ahí no sabe, Sí, más pues, no Correcto. sabe. es Entonces, verdad. se basa a lo que tiene, a lo que ha visto. A Entonces, veces, cuando tú le das el dato de esta información, se queda sorprendido y te sí. da un poco de caché porque te le dices pues que verdaderamente conoces el tema, ¿no? Claro, ganas la Claro, confianza del propietario, sabes que trabajando con un profesional, ¿no? Y saben que claro, eres claro. una persona que conoce muy bien del tema. Como te digo, a Como veces, tú deci- sí, los Como tú clientes. decías la clase pasada, nosotros mismos lo vamos a profesionalizar, pues, este oficio, pues, ¿no? Claro, como les dije, no solo es captar y conseguir el cliente, hay muchas cosas que aprender, mucha información que hay que aprender, ¿no? Esa información, cualquier agente inmobiliario no sabe leerlo, no sabe interpretarla, no sabe para qué sirve, él solo recibe y hace lo que le dicen, ¿no? Más no sabe por qué está tal Bien, dato, ¿no? finalmente hay que ser sinceros. Una persona común y silvestre, como decía el compañero anterior, el propietario es tan igual como nosotros, o sea, desconocemos la información detallada, simplemente vemos valores, números generales, pero no vemos el detalle. Ujú, así es. Vamos a seguir ya, vamos a seguir con la clase. Acá está el PR, ya, esto aplica para terrenos rurales o rústicos, ya. Este es un ejemplo de una municipalidad de Chanchamayo, ya. Igual, siempre en todos los documentos del autovalúo aparecen datos del contribuyente, sus DNIs, datos del predio como tal, ¿no? Ubicación, manzana, ya. Aparece también el uso del terreno, uso vivienda, tiene que coincidir con la copia literal, si es comercio igualmente coincida. Aparece también la cantidad de pisos, en este caso no hay ningún piso, es sin construcción, ¿ya? Y aparece todos estos datos de acá. Es casi parecido al P1. Y acá está el DP, que es la declaración de predio, ¿ya? Igual, datos del contribuyente, sus nombres, sus DNIs, el código único del contribuyente, domicilio fiscal, acá está el domicilio fiscal, la ubicación del predio, ¿no? Que coincida con la copia literal, qué piso es. Por ejemplo, pasó en un departamento que en el autovalúo decía piso 401 y en la copia decía piso 402. Entonces, pucha, también ahí tuvimos que corregirlo, tuvimos que demorarnos un poco. Eh, ¿Qué más encuentro acá? Acá está, por ejemplo, ¿no? Lo que le decía, la construcción, cuántos pisos tiene. Acá dice año 1961, las categorías, acá están clasificadas, como les comentaba, área construida, eh, y todo lo demás parecido también a lo que es el P1. Acá hay una más cerca, más grande para poder explicarles, ¿no? Igual, dato del contribuyente, acá es el tipo de predio, ¿ah? Urbano. Acá aparece, por ejemplo, mira, evaluación de la construcción, piso 1, piso 2. Dice que el DPM dice que tiene dos niveles la propiedad, dos niveles, pero que aparezca acá que diga dos pisos, no me asegura que en registros públicos estén los dos pisos, ¿ya? No se guíen de esto. Si aparece dos pisos, no necesariamente en registros públicos están los dos pisos inscritos como construcción. De repente está como terreno nada más todavía, ¿ya? Y aparece la fecha de antigüedad, ¿no?
fue construida en el año 2017, en el mes 2, febrero. Y el piso número 2 en el 2017, en el mes siguiente, en marzo. ¿Sí? Y igual, área construida, multiplican nada más y saca el valor y aparece el área del terreno que les comentaba también, 240.33. Y valores arancelarios, 95, ¿no? Casi la misma metodología de lo que les estaba mostrando. Ya. Una consultita antes de que pases, por favor, no alcancé a entender muy bien. El caso del DP es como que una declaratoria de fábrica, entiendo. ¿O qué diferencia hay entre un Ya. PU? Que Tanto, entiendo que... sí, Ujú. tanto el PU como el DP tienen información del terreno y de la construcción, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo analizo construcción, me aparece piso 1 y piso 2. Quiere decir que la propiedad tiene dos pisos, dos niveles, pero eh, hay casos en que aparecen los dos pisos acá en el autovalúo del DP, pero en registros públicos no aparecen, ¿ya? Me ha pasado que mucha gente se guía de acá. Ah, dice en el autovalúo dice dos pisos. Me imagino que en registros públicos también están los dos pisos. No, error, no siempre pasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la municipalidad, ni bien construyes un piso, ya le actualiza tus datos ya, para que te cobren más predios, más arbitrios. ¿Sí? O sea, Lo que, finalmente se llega a la conclusión de que la data que manda es la de registros públicos. Hay que contrastarla nada más con la de la Así es, municipalidad. así es. Imagínate lo que que- acá... Sí, coméntame, coméntame. lo que pasa es que en los temas de cuando aparece uno y segundo piso, los departamentos que han sido construidos para un segundo piso no han hecho la independización. Claro. Y al no hacer la independización, no está conforme cuando se quiera realizar la venta. Entonces tiene que corroborar en que los dos, tanto en el autovalúo como en la copia literal, coincidan, que están independizados, porque a veces el dueño quiere vender el primer piso y no realizó la independización. Y está todavía, de acuerdo a ese dato, sigue en registros públicos sin haber hecho ese tema. Así es. Hay que tener en cuenta que para que una propiedad se independice, primero antes tiene que haberse declarada la construcción. Tú no puedes independizar algo que no existe, algo que no está construido, ¿no? Y pasa muchas veces que no aparece la construcción en registros públicos, pero sí aparece en el DP, ¿no? O en el PU. Y pasa muchas veces también que, por ejemplo, en el piso 1 dice área construida 52.14 y en la copia literal de repente dice 40 metros cuadrados, ¿no? Y eso también es observación por parte del banco, ¿sí? Entonces hay que revisar mucho la información, hay que ser muy detallosos revisando los datos tanto de copia como autovalúo, ¿sí? Quiero que se lleven ese concepto de esta clase, que hay que compatibilizar ambos documentos, ¿ya? Guiándonos siempre de la copia literal, ¿ya? Y si no está actualizada la copia literal, hay que actualizarla, o hay que revisarla digitalmente, como la clase pasada lo vimos. Pero quiero también explicarles este dato, ¿no? Acá hay un valor arancelario, ¿ya? De 95 dice nada más acá, ¿ya? ¿Ustedes saben de dónde sale ese valor arancelario? ¿Alguien sabe? No, no. Vamos a... Creo que hoy día... Un segundito. Hoy día justo le pasé a un amigo mío que me estaba pidiendo. Acá está, Víctor Aricoche. Lo tengo acá. Vamos a revisar. Mi amigo me estaba pidiendo unos datos de Trujillo y le pasé. Como tengo la data. Ya, sí se ve el plano, ¿verdad? ¿Sí se ve el plano? Sí, Ya. Mira, todas las ciudades de Trujillo, de Lima, en donde se encuentren ustedes, tiene un plano catastral, como les comentaba en la primera clase. Pero cada propiedad, la municipalidad y el SAT los calcula, ¿no? Hay propiedades que valen en una zona más y en una zona menos. Si están a frente de la calle o la avenida, tienen diferentes valores. Si está en un pasaje, también tiene diferentes valores. Entonces, si se dan cuenta,
tanto calles como avenidas como pasajes tienen un valor acá, ¿sí? Tienen un valor, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, que es la Avenida España, tiene el valor de 822, porque es una avenida grande, ¿no? De doble carril, ¿ya? Y esta calle que es más angosta tiene un valor menor, 620. Y si veo un pasaje que está acá, tiene 259. Ya, entonces cada calle, cada avenida está mapeada, tiene valores. ¿Por qué? Porque ese valor usan al momento de calcular el impuesto predial, el autovalúo, ¿no? Por ejemplo, acá está, mira. Si te das cuenta, el valor que les mostré del plano lo colocan acá. Acá está, 95, dice. ¿Sí? Según dónde esté ubicado tu predio, van a colocar el monto acá. Claro. La clase pasada, nos enseñaste, nos mostraste planos, catastrales, con códigos de letras y números. En esta oportunidad veo que nos estás mostrando un plano catastral, eh, con números, con códigos, con números, porque eso no representa dinero, plata, son como factores nada más. Así es. Este es un plano predial de valores arancelarios de terrenos urbanos. Cada municipalidad tiene sus planos arancelarios. Cada distrito, cada ciudad tiene sus planos arancelarios. y, y son libres de conseguir en Google. Y no, no son libres de conseguir, pero sí puedes exigir que te dé la municipalidad, ¿ya? Pero si de repente hacemos una búsqueda exhaustiva, puede que de repente consiga la información, pero es información no tan recurrente que la gente lo busca, no tan rápida de conseguir, ¿no? Salvo que si vas a la municipalidad y le solicitas el plano de valores arancelarios, te la entreguen, ahí sí te la entregan, ¿no? Pero Te la entregan con algún costo, de hecho. claro, te cobran, pues, ¿no? Te cobran. Sí, te cobran. Una consultita. Sí, ¿Y eso tener claro de que Sí. se no, pide en sigue. las municipalidades provinciales o distritales? ¿No te escuché? Esos normalmente se piden en las municipalidades distritales o provinciales o regionales o el gobierno regional. Provinciales y distritales. Por ejemplo, acá hay uno de La Esperanza, que es un distrito Valor. de Trujillo, pues, ¿no? Este, por ejemplo, es un distrito. También está. La municipalidad provincial ha armado todos los distritos. Acá sabe, ¿no? Por eso les digo, ese valor arancelario, para que lo sepan, sale de un plano. Y cada plano, según si es una calle, tiene un valor. Si es una avenida, tiene un valor más grande todavía. Por eso, si una casa está frente a una avenida, tiene un valor comercial más alto, ¿no? Si es un pasaje, va a bajar su valor. ¿Por qué? Porque ya hay un código para cada calle, cada avenida y cada pasaje. Eso quiero que Claro, lo tengan en cuenta. cada código Disculpa, representa un valor en dinero, se supone, ¿no? Claro, claro. Mientras más grande sea el código, más grande es el dinero, se supone. Así Mayor es. es el dinero. Mayor es el valor de la propiedad. Correcto. cuando hagamos el cálculo del terreno, ahí vamos a ver de cómo se saca o cómo afecta ese valor arancelario, ¿no? En el inmueble. Sí, ¿Imagino? sí, esta Ok. segunda clase es para hablar de documentación, de dónde sale tal cosa, y la siguiente semana es netamente aplicativo. Vamos a aplicar la fórmula, pero guiándonos de estos planos, del HR, del PU, del PU, de todos los documentos que les he mostrado, nos vamos a guiar para hacer la tasación. Yo no quiero de frente nada más decirles, ¿sabes qué? Lo calculan así, así, así y ya está. Al final no van a saber de dónde salen los datos, no saben de dónde sale tal cosa, ¿no? Es muy bueno que ustedes tengan una base y tengan un conocimiento sólido para que luego ya apliquen ese conocimiento. Claro, la parte teórica, pues, ¿no? Ujú. Y esta es información que Una vale consulta, mucho, ¿ah? profe. Sí, dime. ¿Esos planos se modifican cada año o cuánto tiempo de duración tienen? Ya. En realidad, esos planos sí se actualizan cada año, ya, cada año se actualizan, ya.
Ese, por ejemplo, creo que es del año hace un año, 2 años me parece que es este plano, ya. Pero sí, cada año se actualiza, ya. Es trabajo de la municipalidad actualizar cada año, ¿no? Sí, estos documentos. Frank, para el caso de una Una consulta, valorización de una propiedad, eh, veo que cada avenida, cada calle tiene un valor arancelario. Ajá, Eso hace que el valor de la propiedad en diferentes puntos de un distrito cueste diferente. así es. Ejemplo, en Lince entiendo que, y es acá pasa esto, que en Lince en Lima, por ejemplo, frente a Parque, en Avenida, el costo es mucho más caro, no tan caro, es diferente a una que tiene una calle. Avenida y calle son diferentes, pero no creo que aumente y sea tanto la diferencia del costo-valor de la propiedad, basándonos en el valor arancelario, ¿no? Porque si está en avenida y está a la espalda, la propiedad que voy a vender no es tan cómoda como la que es la que está frente a parque y en avenida. ¿Estoy en lo cierto? Claro, por ejemplo, mira, en este caso, acá hay una avenida que es Víctor Larco, si lo ven acá, ya. Acá dice el valor de 259, casi toda esta parte vale 259. Tú pasas a la avenida y dice 228 el valor. No hay mucha diferencia, ¿no? Y pasas a la otra avenida, dice A eso 214. iba. Exacto. Pero si te acercas a la zona urbana, que es la Plaza de Armas, vale 620. Hay bastante diferencia. Y si te acercas a la zona comercial, que es la Avenida España, donde para llenecito de negocio, vale mucho más, 822. Pero si abro el otro plano, ya, donde está La Esperanza, los centros poblados más cercanos al cerro, por ejemplo, ¿cuánto vale? 55, mira, ¿sí? De 55 a el otro monto del centro, que es 600, hay bastante diferencia. Sí, Claro, Mm, claro. Una o sea que consulta. de acuerdo a la ubicación sí hay bastante diferencia, ¿no? claro, sí. Una consultita. Por normativa, ¿todas las municipalidades están exigidas a hacer este plano o actualizarlo o lo hace de acuerdo a lo que normalmente en la realidad no todos tienen actualizados sus documentos? Es más, algunos ni lo tienen. Por eso hay una normativa que obliga a las municipalidades a tener este tipo de documentos. Mira, en realidad sí están en la obligación las municipalidades de hacer los planos todos los años. ¿Por qué? Porque ellos te cobran impuestos prediales y arbitrios todos los años. Entonces, tienen la obligación de tenerlo a la mano. De repente actualizan ciertos puntos. Es que hay muchos criterios para actualizar estos datos, ¿no? Ellos se sientan y ven más o menos qué valor va a ir en cada zona, ¿no? En base a sus criterios técnicos que ellos también desean manejar, ¿no? Pero sí es obligatorio que cada municipalidad tenga actualizada su base de datos, porque cuando te llega el documento del autovalúo, te dice ahí valor arancelario y tienen que sacarlo de un plano, de algo, ¿no? Que ya esté hecho antes. Entonces, si yo voy a la municipalidad y le pido el plano arancelario, me van a entregar actualizado del 2025, ¿ya? Pero hay que saber solicitarlo también. No sé, de repente van a desarrollo urbano y hay catastro y hacen una solicitud dirigida al alcalde que quieren verificar y corroborar los planos de valores arancelarios y les van a entregar. Yo he ido, por ejemplo, y me han entregado, no varias veces. ¿Sí? Entonces están en la obligación las municipalidades de hacer estos planos. Que de repente no lo actualicen, ya es otro tema ya. Pero igual, como les digo, esto lo tienen que usar y actualizar porque esto va en el autovalúo, va en el documento que les estoy mostrando. Acá, por ejemplo, lo han colocado, ¿no? Ve, 95 lo han colocado acá. ¿Sí? Y esto varía de acuerdo a qué? De acuerdo a que el crecimiento, a que ya no es tanto viviendas, sino ya son tiendas comerciales. ¿De qué varía? ¿Por qué varía? Ya, ahí vamos a hacer un caso práctico. No sé si hacemos un caso práctico para que puedan entender esto, ¿sí? O seguimos con la documentación. No, sí, la idea es tener claro de qué, por qué cambia, por qué sube o por qué es constante, ¿no? Ya, vamos a hacer un ejemplo. Ahora vamos
Vamos a ver, vamos a ver. Le voy a explicar más o menos cómo se aplica acá, ya, cómo funciona acá en esta parte. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nacen las ciudades, ¿ya? Por ejemplo, en este caso Trujillo, ¿no? Y Lima también, nacen como un casco urbano, ¿no? Una zona consolidada, ortogonal, que se ve planificada, ¿no? En realidad las ciudades virreinales fueron planificadas, ¿sí? Ya, pero las ciudades van creciendo, ¿sí? Sí se ve la imagen, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. La ciudad puede crecer para arriba, puede crecer para el costado, para abajo, para la izquierda, ¿no? Entonces, normalmente en el Perú no hay planificación urbana, pues, ¿no? No hay planificación, ¿sí? Y eso que existe en documentos, ¿ah? Como el PDU. Esto sería bueno que de repente, si tienen tiempo, lo puedan googlear, que es el Plan de Desarrollo Urbano, ¿sí? Entonces, la ciudad va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿no? Supongamos que de repente creció tanto, ya creció tanto, que por acá apareció de repente un asentamiento humano, ¿no? Un asentamiento humano, ¿no? Que creció desordenadamente. Por acá de repente creció, no sé, aparece un mall, ¿no? Y alrededor por acá, alrededor de la ciudad, aparecen de repente zonas industriales, aparecen industrias, ¿sí? Porque el Estado quiere controlar el crecimiento de la ciudad, pero la falta de vivienda, hay que entender que el déficit de vivienda es bastante alto, ¿ya? Actualmente es más de 1 millón de personas que no acceden a vivienda. Normalmente toman posesión por las partes donde ellos piensan que es más fácil de tomarla, ¿no? O toman posesión de terrenos que nadie usa de repente, ¿no? Entonces, supongamos que la ciudad sigue creciendo, ¿no? Va a seguir creciendo, va a seguir ampliándose, va a seguir, ¿no? Si hay un plan y se respeta, bacán, va a crecer planificadamente la ciudad. Y supongamos que, ¿no? Por acá de repente, una zona rural, ¿sí? Lo que pasa acá en Trujillo, en Cañete también he visto. Por ejemplo, hay acá 5 hectáreas. Hay 5 hectáreas de terrenos, ¿no? Entonces, zona rural, ¿ah? ¿Qué hace una empresa inmobiliaria? Hace su cambio de uso, ¿no? Lo pasa supuestamente a zona urbana, ¿no? Y hace una lotización acá. Lotiza, 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 lotiza y vende, 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 vende. ¿Sí? Pasa eso. Pero de repente, en el casco urbano, ¿quién es el que se encarga de regir las propiedades de los inmuebles? La municipalidad provincial, ¿no? En la parte más alta aparecen los distritos de repente, la municipalidad distrital, ¿sí? Y por la parte más lejana, ¿no? Donde no hay de repente mucha vivienda, de repente hay terrenos grandes, 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 ¿no? Entonces de repente la Superintendencia de Bienes Nacionales es la que la administra, ¿no? Entonces, ya. O de repente por esta zona alejada el gobierno regional es parte de la administración de los terrenos, también pasa. O las comunidades campesinas también pasa, ¿no? Entonces, supongamos que yo soy una empresa inmobiliaria, encontré una oportunidad, 5 hectáreas, ¿ya? Y hago mi cambio de uso, contrato a mi arquitecto, me diseña, hace los renders y empiezo a vender con mi equipo comercial. Pero de repente no me doy cuenta, o la municipalidad no tenía mapeado que de la noche a la mañana aparezca una nueva ciudad acá, ¿no? Y estadísticamente, según ADI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, dice que la mayor cantidad de informalidad la provocan las mismas empresas inmobiliarias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De repente no hay acceso directo o no hay una vía que conecte con tu habilitación urbana. Si existe, genial. Pero si no existe, va a ser muy complejo de repente que puedas vender, o de repente si vendes, vendes a futuro que de acá a 5 años va a estar la vía, no sé, ¿no? O afirmada, yo qué sé. Pero si te das cuenta, tú al vender lotes acá, la municipalidad no estaba mapeada. Primero los servicios básicos. De repente la red de agua estaba hasta la mitad nada más. Entonces, si es una inmobiliaria formal, de repente va a continuar con la red de agua y desagüe, ¿no?
y energía eléctrica a tu proyecto. Si de repente no es formal, ya verá cómo te vende, ¿no? Los servicios básicos, ¿sí? Entonces, una vez que se vendan los terrenos, de repente hacen su cerco perimétrico, hacen sus parques, hacen su pórtico, y ya por ahí te van vendiendo el proyecto, ¿no? Que es normal, es lo que aplica las inmobiliarias, ¿no? Pero al final, ¿quién se va a encargar de, de repente de ver? Porque la gente que va a vivir ahí, de repente va a querer seguridad. ¿Quién va a recoger las basuras? ¿Quién se va a encargar de todo el mantenimiento del proyecto inmobiliario, de la habilitación urbana? Y al final, de repente, nunca llega a nunca llega a integrarse a la ciudad o al casco urbano. Normalmente cuando una empresa compra un terreno rural, una empresa formal, y quiere hacer un buen proyecto, la municipalidad que le pide que haga su plan integral, que haga su plan integral. Quiere decir que integre su proyecto a la zona consolidada, a la ciudad, ¿sí? Y al integrar el proyecto, quiere decir que va a ser toda la pista, va a ser todos los servicios, las redes matrices de agua, desagüe y luz. Y al final, si es una habilitación urbana, si hace toda esa chamba, obvio que su precio por metro cuadrado de terreno le va a subir más. Pero normalmente, ¿qué hacen las empresas inmobiliarias? Lotizan, ¿no? Lotizan. No hacen esta chamba. ¿Por qué? Porque la gente no va a pagar de repente el costo que vale hacer todo el tema de los servicios básicos, que es bastante caro. ¿Sí? Entonces, esto va a estar dentro del plan de desarrollo urbano, ¿no? Al final, la ciudad tiene planificada zonas de expansión. De repente por acá, en su plano de zonificación, decía zona de expansión urbana, ¿sí? Entonces, según el plano arancelario que se veía, por acá tenía un valor más alto y por acá de repente tenía un valor más bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta zona es más consolidada. Esta zona está en proceso de consolidación o en zona de expansión, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿hasta ahí alguna consulta? Sí, Fran, pero mira, a la experiencia te comento que, o sea, la municipalidad, si bien es cierto, las inmobiliarias causan una informalidad, como dices, porque salen del casco urbano del proyecto que tiene la municipalidad, Ajá, pero llega un punto donde también les conviene, ¿no? Porque a las finales si se arma una lotización es donde van a poder cobrar impuestos, ¿no? Y todo y todo el mantenimiento, ¿no? Que se genera cada año, ¿no? claro. Mira, yo desde el punto de vista profesional, como arquitecto, eso sí está bien, ¿no? Que al final generas economía, das trabajo para la gente, eh, pero yo lo que busco es calidad de vida, ¿no? Y la municipalidad también busca calidad de vida, ¿no? Yo lo que recomiendo si vas a hacer un proyecto de lotización, que al menos lo hagas lo más bien que puedas, ¿no? Que entregues todos los servicios posibles al cliente y si le vas a vender con un punto de agua, un punto de luz, que le comentes al cliente, ¿no? Y el cliente de repente va a comprar porque necesita un espacio para vivir, necesita de repente un lugar donde construir su próxima casa. Y aparte, como el precio es accesible, lo va a comprar. Entonces, si hay gente que quiere comprar y hay un proyecto accesible a ese precio, va a seguir siendo negocio. Va a seguir siendo negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque si haces un proyecto a la primera, hacer habilitación urbana, de repente no va a ser rentable para ti, ¿no? Pero al igual, cada lote sería bueno que lo inscribas en la municipalidad, ¿no? Para que la municipalidad sepa y mapee y actualice su plano catastral, ¿no? Que hay nuevos lotes, nuevos propietarios y nuevos contribuyentes que van a pagar sus impuestos, ¿no? Y hay que gestionar, ¿no? Si el carro va a pasar a recoger la basura, la seguridad ciudadana, el mantenimiento de áreas verdes. Es cuestión de hacer un buen proyecto, ¿no? Y planificarlo. Y también coordinar bien con el equipo técnico que tengas a tu mando, ¿no? Sí que, Sí, en sí que viene a bueno, ser una habilitación urbana. Lo que les comentaba, ¿no?
habilitar un espacio rural, pasarlo a urbano, pero siguiendo ciertas normativas, ciertos parámetros. Por ejemplo, si hago un proyecto yo donde va a vivir personas, van a vivir personas, eh, yo tengo que planificar primero qué cantidad de personas van a vivir dentro del proyecto. Mira, cuando hago un proyecto inmobiliario de lotización o habilitación urbana, primero hago mi cambio de uso. Segundo, veo que no esté dentro de una zona de riesgo, que no pase por ahí de repente la quebrada, que no pase el río, que no sea una zona de riesgo. Tercero, respeto la proyección de las vías, ¿ya? Si de repente pasa una vía por mi lotización, tengo que proyectarla, que pase por ahí una avenida, una panamericana. Tengo que dejarla proyectada, porque si no la proyecto, no lo mapeo antes de hacer el proyecto, la municipalidad me va a hacer replantea tu proyecto, me va a hacer perder tiempo, perder dinero y pagar de nuevo al arquitecto, ¿sí? Cuarto, armar todo el presupuesto, ¿no? Armar todo el presupuesto para ver a qué es lo que voy a entregar, en cuánto tiempo lo voy a entregar, a cuánto lo voy a vender y en cuánto tiempo de repente tengo proyectado vender todo el proyecto. Y si lo vas a independizar, también lo puedes independizar. Y si lo vas a vender por acciones y derechos, ya es un tema aparte, ya, ¿no? Pero como te digo, habilitar un espacio urbano es cambiarlo de rural a urbano, literal, así, tal cual. Frank, consulta, este tema de habilitación urbana, de generar luz, agua, desagüe, ¿le corresponde a la empresa inmobiliaria o le corresponde a la municipalidad? Ahora que están de moda en la venta de los terrenos en norte y sur. Ya, en realidad, cuando una inmobiliaria hace un proyecto, como te digo, si quiere hacer un buen proyecto, ya, ¿qué es lo que hacen todas las inmobiliarias? Te venden acciones y derechos, ¿no? La mayor cantidad de personas que he visto que hacen proyectos te venden acciones y derechos. Y sí te dejan, ellos como empresa inmobiliaria se comprometen a darte los servicios básicos, ¿no? Hacen una red matriz y ponen puntos de agua y luz, ¿no? En diferentes partes para que tú puedas jalar, porque es obligación de la inmobiliaria dar calidad de vida y colocar los puntos de agua, luz y desagüe, no de la municipalidad. La municipalidad, Sedalip, Hidrandina, te da la factibilidad de los servicios básicos. Te dice, ¿sabes qué? Mira, empresa, acá pasa una red matriz, tú puedes jalar de acá. Te doy permiso para que jales, para que dejes habilitado todo, ¿no? Entonces, es responsabilidad de las inmobiliarias, ¿sí? Habilitar todos los espacios y dejar con todos los servicios posibles. Pero no es un tema económico de ambas partes, por ejemplo, de luz, de agua, que de una u otra forma, en una lotización de 300 lotes, que no le hagan, el ducto, dejarían de estar ganando, dejarían de estar teniendo un ingreso de mes a mes. Claro, ¿No crees? mira, lo que pasa es que cuando hace un proyecto, primero que el agua, la luz, lo van a manejar como asociación de vivienda. No lo va a querer administrar de repente Indrandina o Sedalip, porque tiene que corroborar primero una cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo he hecho, bueno, he visto, no he hecho directamente, sino que he diseñado un proyecto para Cañete, ¿ya? Y vendían acciones y derechos. Todo el lote matriz está inscrito en registros públicos, ¿ya? Y todos los que compran un pedazo de terreno pertenecen a la asociación de vivienda, los jardines de Cañete, no sé cómo se llama, y cada persona paga, ¿no? Paga un derecho de inscripción en la municipalidad, paga una cuota por consumo de la luz, del agua, pero a la asociación, hasta que Irandina recibe ese proyecto. Y ya Irandina se encarga del mantenimiento, de todo el servicio, ¿no? Veo que a la final es este tema de habilitación urbana, como que no está tan regulado, ¿no? No, es en realidad, no está bien regulado en realidad, no hay una normativa exacta, ¿no? Pero Claro,